Kickbox Online, nómina 2025 e informes de empleados. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online. 2025 Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de Kickbox Online, el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos, buscando el resultado que tiene Intuit.com y la URL, porque Intuit es el propietario de Kickbox, queremos la prueba de manejo aquí abajo. Vamos a elegir la versión de Estados Unidos del software, y luego verificaremos que no somos un robot con esa vieja casilla de verificación, y eso nos pondrá. Cerremos esta primera pestaña. Ya no necesitamos eso. Estamos en el archivo de la empresa de muestra, los servicios de diseño y paisajismo de Craig, abrimos los principales informes de estados financieros, como lo hacemos cada vez que los informes en el lado izquierdo. Estamos en la pestaña estándar en los favoritos a la derecha, haciendo clic en el balance general para abrir un enlace en una nueva pestaña, y haciendo lo mismo para las ganancias y pérdidas, también conocido como la cuenta de resultados, tabulando hacia la derecha, cerrando el bogey de jamón. Así que tenemos algo de espacio para los codos en nuestra sección de informes. Cambia en ese rango. 10.124, toca, 1.231, a 5. Dejándolo caer durante años, queremos actualizarlo para hacerlo, lo ejecutamos. 2024 y 25 ahora están uno al lado del otro. Toca a la derecha, repitiendo el proceso. Cierra esa hamburguesa. Estás abarrotando mi espacio. Muchedumbre en mi espacio. 10.124, pestaña 1.230, 125, y seleccionaremos el menú desplegable y lo veremos en años. Ejecútelo para que podamos actualizarlo. 424, 25 uno al lado del otro. Bien, ahora estamos viendo otros informes. Recordar que otros informes generalmente nos dará más información sobre una o varias partidas de estos dos principales informes de estados financieros, balance general e informe de estado de resultados esta vez, sin embargo, vamos a entrar en nómina y nómina. Siempre que hablamos de nómina, tenemos que mencionar múltiples cosas diferentes. Una es que tiene diferentes opciones sobre cómo va a lidiar con la nómina, y dos es que la nómina diferirá según el lugar en el que se encuentre debido a las leyes y regulaciones relacionadas con la nómina, que a menudo incluyen leyes fiscales. Por lo tanto, cuando pensamos en nota contable, el sistema de contabilidad por partida doble es universal. Es posible que esté tratando con diferentes monedas, por supuesto, pero el concepto de débitos y créditos, que registra ingresos, activos, pasivos, capital, ingresos y gastos, es en esencia el mismo. Donde surgen diferencias es en las leyes y regulaciones, particularmente las que se ocupan de los impuestos, porque van a tener un impacto financiero y, por lo tanto, un impacto contable. Muchas áreas, incluidos los Estados Unidos, tienen leyes sustanciales relacionadas con los impuestos para los empleados en particular, y cómo las empresas tratan con los empleados. Así que recuerde que, en general, si no hubiera leyes especiales con respecto al trato con los empleados, la transacción sería fácil. Al igual que cualquier otro gasto que pagamos para pagar la factura del teléfono, simplemente diríamos, está bien, el dinero va a salir, el otro lado va a ir al gasto de nómina. Pero tenemos los problemas y, por lo tanto, es mucho más complicado que eso. En los Estados Unidos, un resumen rápido de nuestro sistema tributario. Aquí en los Estados Unidos, tenemos un impuesto federal sobre la renta, que tiene un sistema de impuestos sobre la renta para la mayoría de los ingresos del lado federal, que se ocupa, con suerte, de pagar a las Fuerzas Armadas y de lidiar con muchas menos otras cosas a medida que están tomando medidas enérgicas, recortando en estos días, lo cual es increíble, haciendo que esas personas rindan cuentas. Y luego tienes al Estado y a nivel local que se ocupa de los asuntos estatales y locales, que debería ser todo lo demás en el lado estatal y local, que también podría tener un impuesto sobre la renta, pero podría tener como un impuesto al consumo, como un impuesto sobre las ventas. Entonces, pensamos principalmente en el lado federal de las cosas, tienen un incentivo para asegurarse de que al menos sepan quién fue el que obtuvo ingresos, para que puedan informar los impuestos, y el IRS querrá perseguirlos. Entonces, en ese caso, les gustaría que usted, como empleador, sea responsable de retener sus impuestos. ¿Cómo pudieron hacer eso? Pueden tener la influencia sobre usted como empleador, diciendo, ¿desea tener un gasto por gastos de nómina? Y vamos a decir que sí, porque eso va a disminuir nuestros impuestos. Y dicen, genial, te dejaremos hacer eso, si no solo nos dices a quién le pagaste para que podamos ir tras ellos, sino que también hacen las retenciones por ellos. Y ahora estamos involucrados. Ahora, de alguna manera, nos hemos involucrado en el proceso de retención real de pagar los impuestos por él.
Empleados. Ahora recuerde, si no son empleados, entonces la pregunta es, ¿están incorporados o no? Si están incorporados, la suposición es que son empresas bastante grandes, más grandes, y luego el IRS ya tiene sus ganchos en ellos. No van a pasar desapercibidos tan fácilmente. Si no están incorporados, entonces el gobierno los va a llamar contratistas, y van a querer que al menos los 1099. Así que terminas con esta pregunta de, si no están incorporados, ¿son un contratista o un empleado? El gobierno va a querer convertirlo en empleado, y obligarte a hacer su trabajo de recaudación con las retenciones. Por lo tanto, si es un contratista y usted quiere que sea un contratista, debe asegurarse de que está siguiendo las leyes y regulaciones, de modo que si lo auditan, pueda decir que esta es la razón por la que califican como contratista. Es la idea general. Ahora, si son empleados, entonces la pregunta es, ¿cómo voy a pagar las retenciones y todo lo que tengo que lidiar? Así que podemos hacerlo de un par de maneras diferentes. Podríamos trabajar con un proveedor externo, como una app o un cheque de pago. Esos son solo los grandes, pero procesarían la nómina, posiblemente ayudarían con otros recursos humanos, cosas, leyes y regulaciones y darían los talones de pago a los empleados y así sucesivamente, para que tengan todos los requisitos de informes, y se ocupen posiblemente de los informes fiscales. Y luego tendríamos que extraer la información en nuestro sistema para asegurarnos de que los estados financieros sean correctos para nuestros informes al final del año, para fines de informes externos y o para nuestros fines de informes de impuestos sobre la renta, o podemos rastrear la información dentro de QuickBooks, lo que significa que tendríamos que agregar una función adicional. Tendríamos que agregar más o pagar más por los informes internos que se harían dentro del sistema QuickBooks, por lo tanto, ¿realmente quiere pensar en él como contador? ¿Quiero asumir la nómina? ¿Si me hago cargo de la nómina? ¿Quiero que mi sistema predeterminado funcione con un proveedor externo que posiblemente pueda lidiar con la nómina fuera de QuickBooks, lo que me permite tal vez especializarme en hacer que mi contador sea más automatizado, más en un sistema basado en efectivo, incluso si tengo la nómina? Por lo tanto, ¿necesitaría un buen contador al final del año para conciliar esas cosas también? ¿O quiero asumir la nómina internamente con la ayuda y el uso de QuickBooks, pagando más por el sistema QuickBooks de lo que podría pagar el cliente, y decidiendo cuánto más se pagará en términos de cuánto más apoyo necesitaré para mis informes de los informes? Hagamos un resumen rápido de la nómina. Este es un diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo de escritorio, pero solo lo estamos viendo para el déjame abrirlo aquí. Lo estamos analizando solo para la suposición de flujo para los empleados, de modo que podamos identificar lo que normalmente tendríamos que hacer. Así que si tenemos empleados, vamos a estar aquí. La pregunta sería, entonces, ¿con qué frecuencia vamos a pagar a los empleados? Puedes elegir, por lo que las elecciones generales serían, bueno, puedes pagarlas semanalmente. Puedes pagarles quincenalmente, es decir, cada 2 semanas. Puede pagarles a mediados de mes, o puede pagarles anualmente, o, lo siento, mensualmente. Serían las opciones generales que al menos se alinearían más estrechamente con los procesos de nómina estándar. Entonces, si vamos a y luego tenemos que decir, bueno, ¿cómo les vamos a pagar? ¿Son empleados por hora o les estamos pagando un salario? Si se les paga un salario, entonces es bastante sencillo. Les pagaremos, en esencia, la misma cantidad en cada período de pago. Si son por hora, entonces vamos a tener que recopilar sus horas de alguna manera, lo que podríamos hacer dentro de QuickBooks o en una hoja de tiempo que luego tendrá que completarse cada vez que procesemos la nómina, lo que puede suceder semanal, quincenal, semestral o mensual, y luego vamos a procesar la nómina. Ahora, cuando la nómina se procesa semanalmente, quincenalmente, mensualmente, entonces lo que vamos a tener que hacer es posiblemente recopilar las horas para procesar la nómina para que podamos tener su tasa de pago allí correctamente, y luego también vamos a tener que hacer retenciones en ese momento. Entonces aquí es cuando ocurre la gran actividad, porque no les vamos a dar la cantidad que acordamos darles la cantidad que ganaron, pero les vamos a dar la cantidad después de que tomamos las retenciones que estamos obligados a retener. ¿Cómo sabemos cuánto se nos exigió retener? Nos habrán dado esa información con un formulario W4 al momento del empleo. Eso significa que vamos a registrar, les vamos a dar un cheque por el monto neto. Les vamos a dar un recibo de sueldo que les permita, aunque sea electrónico,
porque normalmente grabamos. Requerido hacerlo por la ley, porque eso les dirá cuánto ganaron, cuánto sacamos de su pago para el Seguro Social, Medicare, para sus impuestos federales sobre la renta y también para los impuestos estatales, si hay retenciones y retenciones voluntarias, si hay algunas, como programas de beneficios como un Plan 401K o atención médica y demás, y luego les da el cheque neto. Tenemos que darles esa información en un cheque de pago por periodo de cheque de pago, así como en un periodo de año hasta la fecha. Así que esa es una gran cantidad de información por empleado por cheque de pago que tenemos que detallar para que podamos informar adecuadamente a cada empleado por periodo de pago y para el año hasta la fecha. También vamos a tener nuestros impuestos que vamos a tener que pagar más y más por el tipo de impuestos correspondientes, que incluirá el Seguro Social, Medicare. Y luego también tenemos un impuesto FUTA, la Ley Federal de Impuestos de Desempleo, con la que tenemos que lidiar con todo lo que va a suceder cuando procesamos los cheques de pago. Ahora, cuando procesamos los cheques de pago, eso significa que retuvimos su dinero e incurrimos en impuestos sobre sus gastos de nómina, lo cual es un poco gracioso, que luego tendremos que pagar al gobierno. Entonces, después de que procesemos la nómina semanal, quincenal, semestral o mensual, vamos a tener que pagar los impuestos que retuvimos de los empleados porque tenemos que pagarlos en su nombre, porque el gobierno nos está haciendo ser su recaudador de impuestos, y vamos a tener que pagar nuestros impuestos para igualar el Seguro Social, Medicare y los impuestos federales sobre la renta al gobierno. Así que ese es el ciclo normal en términos de pagar los impuestos, y luego están los componentes de informes con los que tenemos que lidiar. Y, por lo general, podemos comparar esto con los informes de nuestros impuestos sobre la renta. En los Estados Unidos, tenemos un 1040 que preparamos impuestos sobre la renta, y eso sucede antes del 15 de abril, siguiente al año del impuesto. Y si fuera un mundo perfecto, pagaríamos los impuestos durante el año, lo que normalmente hacemos a través de retenciones, a través de nuestro W2 para la mayoría de las personas y luego, cuando pagamos los impuestos, obtenemos un reembolso, porque generalmente pagamos de más los impuestos. En un mundo perfecto, pagaríamos la cantidad exacta de impuestos, y el formulario 1040 sería solo un informe informativo que dice, este es mi ingreso, este es mi cálculo de impuestos basado en ese ingreso. Esto es lo que ya te pagué, sin reembolso, sin monto adeudado. Eso es imposible de hacer con el sistema federal de impuestos sobre la renta porque es demasiado complejo. Por lo tanto, buscamos un reembolso, lo que significa que exageramos el pago durante todo el año. ¿Por qué pagaríamos de más en lugar de pagar de menos? Porque si pagamos de menos, nos van a golpear con multas e intereses. Así que apuntamos a un pago en exceso para que no se vea afectado por multas e intereses para que podamos obtener, ya sabes, el reembolso con impuestos sobre la nómina. Básicamente podemos calcularlo exactamente, en lugar de hacerlo anualmente. Sin embargo, suelen quererlo trimestralmente. Por lo general va a ser un formulario 941. Así que vamos a tener los primeros 3 meses, el primer trimestre, y luego vamos a tener que presentar el formulario 941 que dice, este es el Seguro Social, Medicare, los impuestos federales sobre la renta en los que incurrimos en función de los salarios de nómina. Esto es lo que realmente te pagamos. Y debemos ser exactos, no deberíamos tener ningún reembolso o monto adeudado. Y luego lo hacemos para el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre, que suele ser el informe que se presenta en enero del año siguiente. Y luego también tenemos el formulario 940 que se ocupa anualmente, generalmente específico de la Ley Federal de Impuestos sobre el Desempleo, el impuesto FUTA para eso es como se llama, ¿verdad? Entonces si tenemos eso con lo que tenemos que lidiar, y luego, al final del año, tenemos los W2 que tenemos que dar, no solo a los empleados, sino al gobierno, que le va a decir al gobierno cuánto ganaron los empleados, para que realmente no puedan hacer trampa en sus impuestos, porque le estamos dando al gobierno la información al respecto, y retuvimos parte de sus impuestos y ya se la dimos al gobierno, y también tenemos que hacerlo, así que eso va a hacer que tenemos un W3 que es una especie de resumen de esos informes. Así que, de nuevo, todos esos informes. ¿Queremos hacerlo a través de Kickbox y pagar más por hacerlo? ¿O queremos que lo haga un tercero? Volvamos por aquí y echemos un vistazo. Desde esta perspectiva, aquí está el formulario 940. Estos se realizan trimestralmente. Como puede ver aquí, es posible que pueda generarlos a través de Kickbox. Si está haciendo la nómina dentro de Kickbox, y le dará los cálculos del impuesto federal sobre la renta, el Seguro Social y Medicare que vencerán. Y luego dirá cuánto retuvimos realmente, y espero que salga exacto. Así es como se ve el formulario 940.
Este es el impuesto federal de desempleo de fin de año, o FUTA, que nosotros pagaríamos. Y luego aquí están los dos W con los que posiblemente estemos más familiarizados informando a cada individuo y empleado. Aquí está el W3, que es básicamente un resumen de los formularios W2. Y aquí está un formulario W4, el formulario que tendríamos que darle al empleado para que lo llene para que tengamos la información adecuada para llenar la nómina en nuestro sistema y estar en cumplimiento con las retenciones, de acuerdo con lo que nos dijeron que tenemos que retener. Ahora, fíjate que si te puedes imaginar, le estamos dando al gobierno los formularios 941, básicamente, que le dicen al gobierno cuántos impuestos tenemos para los impuestos sobre la nómina y el 940, así como los salarios. Y luego el W2 nos dice de manera similar cuánto pagamos a los empleados y así sucesivamente. Luego, en el lado de los informes, deberíamos ser capaces de conciliar eso también, porque para nuestros impuestos sobre la renta, vamos a tener impuestos sobre la nómina aquí, o gastos de nómina. Si tenemos un gasto de nómina que no podemos conciliar con los 940, posiblemente sea un problema dentro de una auditoría, ¿verdad? El auditor va a venir a buscar nuestros impuestos sobre la renta y va a decir, oye, deduciste esta cantidad de los salarios W2. ¿Lo hiciste? Nos informaron esa cantidad en los 940 también, para que podamos verificar que están cumpliendo correctamente con la nómina. Con la declaración de nómina vamos a tener una deducción para los impuestos sobre la nómina. Así que van a decir, bueno, se puede conciliar lo que se registró para el gasto del impuesto sobre la nómina con lo que creemos que debería ser en función de los 940 y los 940 y así sucesivamente. Así que queremos ser capaces de empatarlos. Por lo tanto, si tiene un tercero que se encarga de la elaboración de informes del 940 y un 1940 y así sucesivamente, puede informar de los que podría estar en un sistema basado en efectivo, en esencia, informando de la nómina a medida que se liquida la cuenta bancaria, y luego posiblemente utilizar la empresa de CPA para conciliar cualquier tipo de diferencias de tiempo que deban conciliarse, así como las cuentas que deben ajustarse para que tengamos las mismas para que informemos correctamente los impuestos federales sobre la renta y los impuestos sobre la nómina, o si lo hacemos internamente, vamos a utilizar los mismos datos dentro de QuickBooks para generar los informes, así como los informes y QuickBooks, y por lo tanto, ojalá se reconcilien, ¿verdad? Deberíamos ser capaces de atarlos, y todo debería estar poblado correctamente. Muy bien. Dicho esto, ¿qué cuentas se van a necesitar? ¿Para qué vamos a necesitar informes? Bueno, vamos a necesitar informes que respalden la cuenta de gastos de nómina, en el estado de resultados y el impuesto de gastos de nómina, la cuenta de gastos fiscales en el estado de resultados, y vamos a tener que desglosarlos con mucho más detalle de lo que podrían ver en otros tipos de informes, cualquier otro informe que tuviéramos, porque si vamos a usarlos para darle toda la información al gobierno, tengo que desglosar toda esa información por empleado. También tenemos que desglosarlo por empleado por periodo de pago, para que podamos entregar adecuadamente los recibos de pago a los empleados individuales. Y luego también podríamos tener en el balance general, pasivos de nómina, montos. ¿Por qué sería así? Bueno, recuerda, si estás en una base de acumulación, cuando le pagues al empleado, vas a retener dinero para las retenciones, que debería ser un pasivo en el momento en que lo retuvieron. También tenemos un problema de tiempo con la nómina, es decir, si le pago a la gente, como quincenalmente, o incluso semanalmente, entonces el periodo de pago terminará, digamos, el viernes de cada 2 semanas, o algo así, que no necesariamente se vinculará a fin de año. Que sucede el 31 de diciembre, por lo que ahora tiene esta diferencia entre el momento de la nómina y el momento de fin de año. Y por lo tanto, la pregunta sería si la nómina no se procesaría durante un periodo de tiempo de 2 semanas hasta el 1 de enero de 2025 donde, cuando desee que el cierre del año se informe correctamente a partir de 1231, 2024 y así. Eso significaría que si no lo grabaste hasta enero de 2025 hasta enero de 2025, lo habrías grabado todo durante 2 semanas en 2025 cuando en realidad ocurrieron las 2 semanas, todo en 2024,
por lo que es posible que necesites una entrada de ajuste para ese propósito, también. Y así, si voy internamente a los informes de aquí, vamos a los informes del lado izquierdo, y voy a cerrar el bogey de jamón. Nos desplazamos hacia abajo hasta quien le debe las ventas de gastos, empleado. Así que tenemos los informes de los empleados. Ahora, el archivo de la empresa de muestra no tiene todos los informes en este momento, porque la nómina es difícil de simular o imitar el informe de nómina, porque ocurre en tiempo real. Así que tienes que hacerlo. Entonces, cuando practicas la nómina, el problema es que no puedes retroceder en el tiempo o hacer un año completo de nómina porque necesitas practicar en tiempo real, porque así es como funciona básicamente el software. Así que tenemos un curso, algunos cursos que posiblemente me gustaría actualizar de nuevo, pero puedes tener una buena idea de cómo funciona la nómina, centrándote solo en el proceso de nómina, para que puedas tener una mejor idea de él. La nómina, debido a toda la complejidad, ha pasado de ser algo que debería ser muy fácil a algo que es eso, digamos, que es una especialidad en sí misma, ¿verdad? Solo la nómina es una especie de especialidad en sí misma debido a su complejidad. Pero tendríamos sus informes de empleados aquí, y luego van a tener más informes de nómina hacia abajo. Aquí abajo es donde van a estar ubicados. Y de nuevo, ¿qué informes habría? Bueno, si tuviéramos la nómina, si tuviéramos toda la información de la nómina, nos va a dar, básicamente, nuestro informe de registro de nómina, que va a desglosar, ya sabes, la nómina, como decimos, el pago bruto y las retenciones, el seguro social, el Medicare, tanto para el lado del empleado como para el lado del empleador y así sucesivamente, varios montos detallados diferentes. Por lo tanto, si activa la nómina, tenga en cuenta que la nómina agrega una cantidad significativa de información al sistema debido al detalle que tiene que rastrear. Mientras que, si realizaste la nómina externamente como una app o un cheque de pago, solo tienes que extraer suficiente información para que tus informes de estados financieros sean correctos, lo que podría ser solo una entrada de ajuste que debes hacer además de las transacciones en efectivo reales. Así que la nómina es totalmente factible de hacer dentro de QuickBooks si pagas por ella y puedes tener varios niveles de soporte. Pero incluso si ese es el caso, recuerde que eso va a agregar mucha complejidad y muchos más datos al sistema, porque los datos van a ser necesarios en el sistema para que el sistema lo ayude a generar los informes, 941 1940 y así sucesivamente. Y también va a estropear tu capacidad de usar los feeds bancarios para crear tus estados financieros, porque va a haber un pago, va a haber un componente cruel en el procesamiento de la nómina. Y así, una vez que tengas esa nómina, vas a tener un montón de informes que te darán, básicamente, el registro de nómina, algunos de ellos posiblemente exportables a Excel, lo cual también es bueno, pero eso va a ser, ya sabes, la visión general de los informes de nómina, y el proceso de nómina y lo que hacen. Así que, ya sabes, sigo, solo como una nota al margen, mi productor sigue preguntándome cuándo voy a terminar con proyectos en particular. No sé si tienes una situación similar, hablando de situaciones de empleados, y te diré, tengo dos condiciones sobre cuándo voy a terminar con un proyecto en particular. Tengo dos condiciones. ¿Condición qué? Número 1, estoy bien. Condición número 2, estoy listo. Así es, terminaré. Cuando esté bien y listo. No es bueno ni está listo. Eso sí, cuando esté bien y listo, ahí es cuando haré el trabajo. Tú,